Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una vez más a una sesión de nuestro seminario de Historia Intelectual de América Latina. Hoy nos convoca un texto de Ariana Reano y Martina Garategaray, que se titula La transición democrática argentina como contexto intelectual, una apuesta teórica metodológica, título que en buena medida parte de un libro de reciente aparición de la misma Ariana y de Martina, que justamente se titula La transición democrática como contexto intelectual, debates políticos en la Argentina de los años 80. Brevemente explico la dinámica de nuestro seminario y luego empezamos. Le daré, bueno, después de presentar a nuestros invitadas e invitado de hoy, le daré la palabra a Ariana y a Martina por 15-20 minutos para que nos recojan en su participación, digamos, los lineamientos centrales de su propuesta o algún contexto que quieran hacernos en función de sus investigaciones, luego de lo cual le daré la palabra a Adrián por otros 15-20 minutos. Luego habrá una réplica de parte de Martina y de Ariana. Luego haremos un par de rondas para los que nos acompañan hoy, de comentarios, de preguntas puntuales en torno a la investigación de Ariana y Martina. Bueno, Ariana Reano es investigadora y docente de la licenciatura en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es doctora en Ciencias Sociales e investigadora adjunta del CONACYT. Ha escrito numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y capítulos de libros en ediciones colectivas. Es coautora del libro Palabras Políticas, debates sobre la democracia en la Argentina de los 80, publicado en 2014. Actualmente es la coordinadora del área política del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Martina Garategaray es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes y docente de grado en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito numerosos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, capítulos de libros y el libro titulado Unidos, la revista peronista de los 80, 2018. Actualmente se encuentra con una estancia o estadía de investigación en el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, desarrollando un proyecto sobre la socialdemocracia alemana en América Latina, 1976-1992. Debo aclarar que inicialmente estaba pactado en el anuncio que nuestra codirectora y colega Alexandra Pita llevaría la sesión de hoy, pero tuvo un problema familiar de último momento, así que yo la reemplazaré en el día de hoy. Así que bienvenida Ariana, Martina, Adrián también, por supuesto, a quien presentaré más adelante. Muchas gracias por su comparecencia, por su texto. Y entonces les doy la palabra a Ariana y Martina. Adelante y bienvenidas nuevamente. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a cómo les toque a cada uno y a cada una transitar esta sesión. Con Martina estamos muy contentas y muy agradecidas de poder participar de este seminario
Hacía un tiempo que teníamos ganas de participar y bueno, se pudo dar en este año, justamente en un momento en el que, como comentábamos hace un ratito, cuando éramos un poquito menos conectados, acaba de bueno, salir publicado nuestro libro en coautoría, un libro que, bueno, que nos da mucha alegría poder compartir algunas de las ideas que trabajamos allí con ustedes hoy, y bueno, que esperamos que los invite a querer leer al menos alguna de sus partes. Mi idea entonces es comentar algunas de las ideas fundamentales que nosotros propusimos en el trabajo que quizás muchos de ustedes leyeron, tratando de no repetir cosas que allí ya están expuestas, tratando de hacer algunos señalamientos un poco generales, y más bien luego dejar un momento para los comentarios, para las preguntas, que me parece que puede ser mucho más enriquecedor que la mera exposición. Como lo adelanta el título de nuestro trabajo, nos proponemos pensar a la transición democrática argentina como un contexto intelectual. ¿Y qué supone esto? Bueno, pensarla, como nos enseña Kentin Skinner, como un proceso amplio de discusión de ideas que fue creando un cierto clima de debate sobre distintas concepciones de lo político y de la democracia. Los análisis politológicos que hegemonizaron el estudio de las transiciones a la democracia en Argentina y en el cono sur de América Latina, hay que decirlo, se enfocaron fundamentalmente en el análisis y en la explicación del comportamiento de los actores y de las instituciones políticas, enfatizando la idea de transición como un cambio de régimen político. Ese podríamos decir que fue la idea hegemónica desde la cual se pensó la transición a la democracia. Nosotras, con Martina, politólogas de carrera, pero habiendo transitado buena parte de nuestra formación en el y es a partir de esa cierta incomodidad que nos propusimos construir una perspectiva teórico-metodológica distinta para leer e interpretar a la transición democrática, una perspectiva que asumiera su carácter inherentemente problemático y para recuperar una categoría de Pierro Zambalón inherentemente aporético. Además de pensar la transición democrática en clave contextual, nos propusimos también combinar algunos aportes de la teoría política contemporánea en lo que se conoce como su vertiente postfundacional o antiesencialista, que nos permitiera pensar lo político desde esta dimensión inherentemente contingente de la que hablaba yo recién, y combinarla con algunas herramientas, con algunos aportes de la nueva historia intelectual, prestando especial atención a la categoría del lenguaje político. Cuando hablamos del lenguaje político, solo para recordarlo muy rápidamente, estamos retomando la categoría de John Pocock, quien nos propone pensar al lenguaje como un suelo de relaciones entre sublenguajes, retóricas, juegos de lenguaje y vocabularios, es decir, pensar al lenguaje como un contexto que genera las condiciones de lo que es decible en un momento y en un contexto particular, pero que a su vez puede ser modificado por lo dicho en él, y que por lo tanto de ninguna manera se puede entender esta concepción del lenguaje como una estructura ni monolítica ni cerrada. Es así que a partir de un trabajo entonces que intenta reconstruir de qué se hablaba, qué querían decir ciertos conceptos, cómo se los utilizaba, para decir
o hacer qué cosas se utilizaban esos ciertos conceptos, es que creemos que es posible pensar a la transición democrática como un contexto intelectual caracterizado por un lenguaje político en particular. Lo cierto es que la particularidad de ese lenguaje político de la transición no está dada por sus contenidos, sino más bien por algo que nos gustó pensarlo como un doble juego. Un doble juego en el que la democracia se convirtió en el significante que efectivamente hegemonizó las discusiones políticas de ese momento tan particular de nuestra historia reciente, pero que si nos adentramos en el estudio y en el análisis de los debates de ideas y de las discusiones políticas de ese momento de nuestra historia reciente, podemos advertir que esa hegemonía, del significante democracia me refiero, no se fundó sobre la base de un acuerdo unívoco y transparente en torno al concepto de democracia, sino que más bien fue un objeto de controversia. Y que al mismo tiempo la democracia se convirtió en ese suelo, en el sentido en el que recién rescatábamos la noción del lenguaje político, en ese suelo compartido que hizo posible el entramado de distintos sentidos en disputa. De ahí nuestro interés en el trabajo con las polémicas y con los debates político-intelectuales. Polémicas y debates que circularon en distintas revistas político-culturales que tuvimos la ocasión de poder trabajar. Algunas de ellas nuclearon a políticos y a intelectuales en el exilio, como fue el caso de la revista Controversia para el examen de la realidad argentina, y otras que los reunieron en el país a partir del denominado retorno a la democracia en el año 1983 para el caso argentino. En ambos casos trabajamos sobre ese ejercicio de debate que supuso la revisión de ideas y de la práctica política de cierta izquierda intelectual que, asumiendo la derrota, una doble derrota, teórica y práctica, se propuso repensar la política y enarbolar la bandera de la democracia. Hasta aquí entonces los principales ejes que me parece sintetizan el espíritu de nuestro trabajo. Nos gustaría ahora dejar planteados algunos de los que creemos son los desafíos que se nos presentan a partir de aquí, como para dar inicio a una conversación y a un intercambio con todos ustedes. Uno de esos desafíos, nos parece, es tratar de pensar si esta concepción de la transición democrática como contexto intelectual y como lenguaje político puede ser pensada más allá de Argentina. Vale decir, si puede extenderse para pensar otros procesos transicionales en América Latina. Otro de los desafíos es ampliar nuestro trabajo con las polémicas, es decir, extender el mapa de las querellas y de las disputas para dar cuenta de la complejidad de ese lenguaje político y de su dimensión aporética. Hemos ya hecho algunos intentos. En nuestro libro recientemente publicado, lo vuelvo a mostrar para los que se sumaron más tarde, aquí está, nuestro hijo en común con Martina. Les decía, en nuestro reciente libro nos centramos, sobre todo en la segunda parte, en dos debates que a nuestro entender revelan ese carácter inherentemente indefinible y sujeto a la batalla política sobre el sentido de la democracia en el contexto transicional. Trabajamos allí con la polémica entre populismo, socialismo y democracia, que tuvo lugar en las páginas de la revista Controversia para el examen de la realidad argentina, editada en México entre 1979 y 1981, y con el debate sobre la tensión entre el pacto y el proyecto para pensar la democracia, que se desplegó en las revistas Unidos, editada en Argentina entre 1983 y 1991, y las revistas La Ciudad Futura
editada en Argentina entre 1986 y 2003. Específicamente sobre el tópico del pacto para pensar la democracia, pudimos avanzar en un trabajo posterior al de este libro, también un trabajo conjunto, en el que nos ocupamos de mostrar a partir de los casos chileno y argentino cómo el pacto aparecía en el primer caso como un pacto institucional, vale decir, un pacto entre élites políticas, para el caso chileno, y en el caso argentino como un pacto normativo tendiente a la recomposición de la cultura política. En ese caso lo hicimos recuperando el debate intelectual también en la revista Unidos y la Ciudad Futura, para trabajar el caso argentino, y en Chile América y proposiciones para el caso chileno. Posteriormente, y en línea con lo anterior, en mi caso personal, me propuse ampliar ese recorrido que ya habíamos hecho con Martina, para el caso chileno y argentino, tratando de indagar la especificidad que adquirió para el caso brasilero la figura del pacto social, y en qué se diferenciaba de aquellos otros pactos institucional y normativo, tratando de ver qué nuevos sentidos de la democracia movilizaba esa idea de pacto social. Como decíamos, la apuesta entonces es la de empezar a esbozar una conexión entre los distintos casos que de algún modo nos permitan, un trabajo de más largo aliento, identificar si existen aspectos comunes que nos den indicios de la existencia de un lenguaje político común en las transiciones democráticas latinoamericanas, o al menos del Cono Sur. En este camino intuimos que quizás los aportes de la historia global y de la historia conectada nos podrían enriquecer nuestro trabajo para evitar las comparaciones vis a vis entre los casos, evitando también caer en el análisis comparado basado en modelos o en tipos ideales, aquello que en nuestro libro criticamos fuertemente a la impronta politológica. Y pensamos además que una ampliación de nuestro corpus de análisis, que sume al trabajo que ya venimos haciendo con las revistas político-intelectuales, otros géneros discursivos para el abordaje de las disputas intelectuales. Creemos que estas cuestiones... Se nos está yendo Ariana. Sí, parece que sí. Justo pasando la palabra a Martina. Ariana, tu última idea no la escuchamos porque hubo interrupción técnica. Por favor, si... ¿Estoy aquí de nuevo? Sí, ahora ya te escuchamos. Disculpen. No te preocupes. No, bueno, entonces, a ver, no sé desde dónde, pero a ver, para sintetizar y pasarle un poquito la palabra a Martina, que decíamos que un poco la apuesta es tratar de empezar a esbozar una especie de conexión entre los distintos casos en América Latina que nos permite... Se perdió. ¿Sí? A lo mejor si apagas tu cámara, Ariana, y dejas el sonido. Es verdad, sí. ¿Ah? Si apagas tu cámara y solo dejas el sonido. Como teléfono, ya. Sí, la acabo de apagar. Ándele, ahora te escuchamos perfecto. ¿Ahora sí? Sí, adelante. Bueno, estaba casi terminando, así que digo que un poco la apuesta sería esbozar alguna conexión entre los distintos casos en América Latina que nos permita identificar si existen aspectos comunes que nos den algún indicio acerca de la posibilidad de pensar un lenguaje político común entre las distintas procesos transicionales en América Latina. Decía que en este caso intuimos con Martina que quizás los aportes de la historia global y de la historia conectada podrían enriquecer nuestro trabajo para evitar comparaciones vis a vis entre los casos, evitando caer en análisis basados en modelos o en tipos ideales,
Y también pensamos que quizás una ampliación del corpus de nuestro análisis, que sume al trabajo que ya venimos haciendo con las revistas, otros géneros para el abordaje de las disputas intelectuales, quizás podría como complejizar y enriquecer nuestro trabajo a mediano y a largo plazo. Eso es como para dejar abierto entonces la ronda de comentarios y preguntas, y dejarle la palabra entonces a Martina. Disculpas por la interrupción de último momento. No se preocupe, Ariana. Adelante, Martina. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? En primer lugar quiero agradecer, ya lo hizo Ariana, pero bueno, ahora agradezco yo también la posibilidad de estar y de participar de este seminario, y agradecerle, bueno, a los organizadores y también a Adrián, antes de que haga sus comentarios, su lectura seguramente atenta de nuestro trabajo. Pido disculpas también por hablar bajito y estar un poco en las penumbras, pero bueno, cometí el error, ¿no?, de hacer varias lecturas sobre estas cuestiones como globales, conectadas, transnacionales, y perder de vista la cuestión de la diferencia y de los distintos usos horarios, y entonces no tuve en cuenta que el seminario iba a arrancar ya siendo la madrugada aquí donde estoy, así que bueno, me disculpo por eso. Me parece que la presentación de Ariana fue muy completa, así que simplemente lo que quería por ahí enfatizar era esta idea de que la elección que hicimos, quizás por las polémicas, nuestra entrada para abordar este contexto intelectual a partir de las polémicas, no tiene que ver con que esta sea la única entrada posible, pero sí la que más se ajusta a nuestra perspectiva, digamos, de análisis, es decir, por la forma en la cual nosotras entendemos o definimos a las transiciones democráticas como este contexto intelectual, por la forma en la cual recuperamos esta mirada sobre lo político en una clave contingente, aporética y en disputa, nos parecía que las polémicas o los debates políticos e intelectuales eran como la entrada más apropiada para poder dar cuenta de aquello que nos interesaba ver sobre este periodo tan cambiante, ¿no?, y de tanta transformación. Y en este sentido, entonces, como bien decía Ariana, por ahí nos interesaría profundizar, digamos, en polémicas que ya trasciendan quizás una disputa entre tradiciones políticas al interior de un país, como el caso que nosotros estudiamos de Argentina, y que podamos pensar, digamos, qué tipo de polémicas pueden darnos cuenta de ciertas conexiones o de ciertas vinculaciones, relaciones con debates que se estaban dando en otros lugares. Es decir, de qué forma esas mismas polémicas nos pueden dar cuenta de ciertas particularidades que exceden la particularidad nacional y que pueden conectar, ¿no?, que nos pueden relacionar aquellos debates con otras cuestiones que estaban en juego en esos años. En ese sentido, mis trabajos, digamos, en estos últimos meses, tienen que ver un poco con rastrear el debate, digamos, sobre la socialdemocracia en América Latina en esos años, y cómo, digamos, esta idea de la socialdemocratización de políticos e intelectuales en lo que nosotras denominamos los largos años 80, generó, digamos, posiciones tanto de apoyo, de solidaridad con estas ideas, pero también, digamos, de crítica a la pertenencia, digamos, a este imaginario socialdemócrata. Y entonces, bueno, me interesaba también cómo hubo este debate particular en la construcción de afinidades, en las construcciones de redes, en las construcciones de solidaridades también en el espacio latinoamericano, en relación, digamos, con el europeo. Pero bueno, me parece que también sus aproximaciones a objetos por ahí particulares y distintos a los que nosotros venimos trabajando, que nos permita por ahí ir también más allá de las revistas a otros soportes, ¿no?, a otros espacios también de constitución de esos debates. Bueno, nada, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Martina, también gracias a Ariana. Presento entonces a nuestro comentarista de hoy, Adrián Velázquez, los estudios sociales.
de la Universidad Americana de Ciencias Sociales. Supongo que de Buenos Aires, Adrián. No, de México. De México. Ah, perfecto. Muy bien. Es profesor investigador de la maestría del Centro de Estudios en Historia Conceptual de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín y actualmente es investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, justamente. Pues bienvenido, Adrián. Muchas gracias por tu comparecencia y adelante con tus comentarios. No, muchas gracias a ustedes por la generosa invitación. Bueno, yo me gustaría retomar algunas cosas del texto y la exposición, sobre todo para generar algunas interrogantes que permitan el diálogo, que supongo será muy interesante, con las expositoras y con los asistentes, ¿no? Bueno, una primera pregunta es, ¿cuál sería que ahondaran y desarrollaran un poco más sobre la especificidad de la transición como contexto de discusión intelectual? Porque atendiendo al enfoque, digamos, esto es válido para cualquier momento, época, proceso histórico, ¿no? Es decir, cualquier momento se puede transformar mediante la propuesta teórica metodológica de ustedes en un contexto de discusión. Pero ahí me gustaría que si nos pudieran detallar más, ampliar un poco más, ¿cuál sería, qué es lo que haría de la transición o del momento transicional argentino un contexto de debate intelectual específico? ¿Cuál era la disputa que se estaba articulando ahí? Una posible dirección, me parece que lo han señalado, tiene que ver con la centralidad del concepto de democracia, ¿no? Se vuelve como el gran significante que articula ese espacio de intervención. Pero me gustaría, si pudieran ir un poco más a detalle, porque si uno mira la larga historia política de Argentina en el siglo XX, el concepto de democracia fue central en casi todo ese siglo, ¿no? Desde la ley Sáenz Peña, la ampliación al voto, ni hablar con los golpes de Estado sucesivos, golpes de Estado, algunos de ellos que se hacían también apelando a una defensa de la democracia. Es decir, si uno lo intenta caracterizar por las entidades de este concepto, faltaría también algún tipo de singularización del concepto. ¿Qué concepción de democracia se está luchando o está en pugna su definición, ¿no? Una segunda cuestión tiene que ver con la idea de lenguajes políticos. Ahí digo dos cosas, porque me parece muy interesante la combinación que hacen. Lo que hay que ver es las pestañas con las que se enlazan esas cosas que se buscan combinar, ¿no? En particular yo veo una tensión entre dos enfoques de naturaleza que piensan lo contingente o la acción política de manera diferente, ¿no? Uno es el corte contextualista de Pocock, ¿no? Convertir esos escenarios de intervención en explicaciones del texto, ¿no? En este juego entre texto y contexto. Y otro, creo que es un poco diferente, es el enfoque de Rosambalón, donde habla de aporías. Porque ahí, cuando se habla de aporías, la contingencia, que es una cuestión que ustedes han puesto en el centro, se vuelve diferente. Es decir, hay contingencia, pero también hay delimitación de lo posible, ¿no? Justamente porque esta relación entre el concepto y el contexto está condicionado, por no decir determinado, por las aporías internas
de estos conceptos. Entonces ahí, en realidad, el problema de la contingencia aparecería de forma diferente. Más bien, yo creo que incluso se podría ir en un sentido contrario y decir que en la medida en que son las aporías de los conceptos las que determinan el contexto, estamos hablando de una teoría que más que de la contingencia habla de la determinación y de cómo esos conceptos, a través de sus aporías, generan un espacio de repetición, ¿no? El concepto nunca puede realizarse, tal como dicen ustedes, porque se haya atravesado por una imposibilidad interna, ¿no? Entonces, la imposibilidad interna del concepto es lo que delimita la contingencia. Entonces, por un lado, hay un enfoque más donde aparece una contingencia casi radical, lo mismo en el enfoque postfundacional, y otro enfoque donde la mirada está puesta en el contenido aporético de los conceptos, ¿no? Y ahí una pregunta derivada de esto es, ¿cuáles son esas aporías en las discusiones que ustedes reconstruyen en el libro? Es decir, ¿cuál es la aporía que articula la discusión entre populismo, socialismo y democracia? ¿Son estas tres cosas equivalentes? ¿No? Porque democracia es una forma de sociedad, socialismo es una tradición política partidaria, un proyecto, y populismo siempre queda la duda de qué tipo de concepto es, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo mismo con la discusión sobre el pacto, ¿no? Si es el pacto un concepto que determina la intervención, quiere decir que esa intervención está atravesada por ese punto ciego, ¿no? Como lo dice Palti, que es el propio concepto de pacto. Que ahí una duda que también que me surge es si es un concepto realmente o es una metáfora, ¿no? Es una metáfora. Bueno, pero bueno, ¿cuáles serían las aporías y este juego entre la determinación de los conceptos y el contexto a partir de esas discusiones? Luego, una segunda cuestión en relación a estos enfoques que intentan entrecruzar tiene que ver con la idea del lenguaje político. Porque ahí la idea del lenguaje político en relación con el enfoque polemista, vamos a decirle, por el cual ustedes proponen, ¿no? Es decir, que le da una centralidad a los debates como vía de acceso a ese contexto. Porque si uno se toma al pie de la letra la definición del lenguaje político, de poco la que retoma el mismo Elías, el lenguaje es a la vez condición de posibilidad de los enunciados, pero también sujeto u objeto de los debates. Entonces, ese doble, es decir, desde una primera dimensión, si se quiere, diacrónica, el lenguaje es lo ya hablado, lo que se hereda, ¿no? A la riqueza, ¿no? Lo que se nos ha transmitido y ante lo cual nosotros esta frase de Wittgenstein, ¿no? El lenguaje es un tirano que nos habita, ¿no? El lenguaje se nos presenta como ya formulado y nosotros lo utilizamos. Y en ese uso, que ya sería la dimensión sincrónica, es el propio lenguaje el que está en revisión. Entonces ahí la pregunta que se me ocurre a partir de la propuesta teórico-metodológica es ¿en qué medida y en qué sentido los debates que ustedes reconstruyen heredan y tensionan eso que se hereda? Es decir, ¿en qué medida son posibles de formular bajo un lenguaje propio de Argentina? Y esa es una clave también para la cuestión comparativa que ustedes proponen, que me parece muy interesante. ¿Y en qué medida esos debates, que solo pueden ser formulados por un lenguaje previo, por así decirlo, en qué medida estos debates reconfiguran, recomponen, resemantizan, desplazan? ¿Cuál es el impacto que tiene en ese juego entre lo sincrónico y diacrónico del lenguaje?
Luego un par de cuestiones menores. También sería interesante que alguna reflexión sobre, que tiene que ver más con las fuentes que ustedes utilizan, sobre la figura, cómo aparece la figura del intelectual en ese contexto de discusión, ¿no? Porque son políticas, es cierto, con una dimensión intelectual, pero también pertenecen a tradiciones políticas específicas, ¿no? Se asumen desde el principio como, como un intelectual parte de la tradición socialista, la tradición nacional popular, etcétera, ¿no? ¿Cómo aparece ahí la figura del intelectual? Que me parece que es una reflexión que también es interesante para rastrear las modificaciones propias de la transición a la democracia, ¿no? Han dicho algo sobre la doble derrota de estos intelectuales, pero también están participando no solo desde la derrota, sino desde la expectativa de intervenir, incidir, aportar algo en un proceso abierto, ¿no? Entonces ahí, si han visto, si han pensado cómo aparece desde sus propias fuentes, digamos, cuál es el intelectual que le corresponde a la transición pensada como contexto de debate, ¿no? Si han pensado algo sobre esto. Y por último, en relación a esto que decían, me parece que es cierto, coincido con las críticas a al estilo comparativo de la ciencia política. No sé si las herramientas de la historia interconectada resuelven el problema porque generan lazos y redes de comunicación y de circulación de cosas, pero no despejan el problema de la comparación, ¿no? Entonces, si entendí bien ahí, la hipótesis de ustedes es que hay un lenguaje común, que hay un lenguaje común de la transición. Ahí sí, creo que las herramientas de la historia global, la historia interconectada, pueden aportar para testear esta hipótesis y ver en qué medida y cómo, bajo qué redes y qué canales se fue generando este marco común. Pero, de nuevo, el problema de la comparación me sigue quedando ahí no muy claro cuál sería es justamente que deja poco margen para cualquier tipo de comparación, ¿no? Si todo es contingente y todo depende de procesos muy específicos que podrían haber sido así y no de otra manera, ¿qué significa comparar bajo este esquema? ¿Qué se compara? ¿Y cuál es el sujeto de la comparación? Son los conceptos, es el lenguaje, son las sociedades nacionales, son los grupos que intervienen en estas escenas. Me parece que es una muy linda apuesta, porque hay que recuperar un poco de ese paradigma comparativo, que no es exclusivo de la ciencia política, y que hace mucha falta, sobre todo en el tipo de trabajo que hacen ustedes, que se toma muy en serio la discusión teórica metodológica, ¿no? Entonces me parece un muy lindo desafío repensar lo comparativo a la luz de esa propuesta. Bueno, esos serían algunas preguntas, algunos disparadores para que pensemos en común. De acuerdo, muchas gracias, Adrián, por tus pertinentes comentarios. Le cedo entonces, le devuelvo la palabra a Martina y a Ariana por 10, 15 minutos
para que repliquen a Adrián. Adelante. Ahí voy. Micrófono, ahora ya. Ahí voy. Bueno, antes, gracias Adrián por tantos y tan buenos comentarios. No sé si voy a poder responder a todos. Les pido por favor que me digan si se llega a ir la conexión. Trato de decir alguna cosa y le cedo la palabra a Martina, y en todo caso si me queda algo en el tintero, como decimos aquí, retomo. La primera cuestión vinculada a ahondar la especificidad de la transición democrática como contexto intelectual, qué es lo que tendría de específico, y que sería, digamos, lo distintivo para pensar el contexto transicional. Bueno, un poco algo dijiste, y creo que algo dije yo, o al menos intenté decir en la exposición. Me parece que esa especificidad está dada no tanto por la centralidad del concepto de democracia, que como vos bien decís, es un concepto que ha estado presente a lo largo de la historia del siglo XX en la Argentina. Me permito dudar que con la misma centralidad que lo estuvo durante las transiciones, sobre todo a partir de ese binomio, digamos, tan fructífero para el debate político, no solo para el debate intelectual, sino para el debate político, que fue el binomio o el dualismo autoritarismo-democracia, digamos. Decía, no tanto la centralidad del concepto de democracia, sino la especificidad del lenguaje político, ¿no? Y ahí, un poco esto que señalaba yo del doble juego. ¿En qué sentido nos interesaba pensarlo como doble juego? Bueno, es un contexto, el de la transición a la democracia, en donde la democracia efectivamente se convierte en un significante polémico, como decimos en algún que otro trabajo, en donde si uno se adentra en el debate, en el análisis de las polémicas, puede advertir que claramente ahí hay una discusión en torno a los sentidos, y que no es tan claro, digamos, que la concepción de la democracia en términos de poliarquía haya sido al menos la única prevalente o prevaleciente en esas discusiones. Ahí no sé si quizás tenemos un matiz con vos, Adrián, pero además de convertirse en ese significante polémico, la propia democracia nos interesa pensarla como un lenguaje político en sí mismo, ¿no? Es a la vez un significante, pero al mismo tiempo es el suelo de las disputas que hacen posible la discusión en torno a esos múltiples sentidos del concepto de democracia. Y nos parece que algo de eso le otorga cierta especificidad a la transición como contexto, y que tiene que ver, por supuesto, con recuperar los debates y las polémicas en un momento de reflexiones profundas de intelectuales y de políticos, que claramente hacen un viraje importante en el modo en el que tradicionalmente, o una reconstrucción de las categorías teóricas con las que habían estado acostumbrados a pensar la política hasta, por supuesto, el advenimiento de las dictaduras cívico-militares, ¿no? Es un momento de eso pensaba la política. Me parece que esa reflexión, que esos cambios, que esa revisión de las, digamos, en clave de la derrota, hace, digamos, a la especificidad de este clima
este clima de ideas pensado en este doble juego, ¿no? Como la democracia como significante, pero también como lenguaje político. Otro de los... No sé, Martina, si vos querés sumar algo vinculado a... Algo chiquitito vinculado a Dale. esto, ¿no? Digamos que se da en estos largos años 80 que llamamos con Ariana, tiene que ver justamente con que en Argentina, pero y esto también para permitirnos esta comparación, que después si querés Adrián digo algo, digo, también en la región y en el mundo se da justamente la crisis del Estado benefactor, la crisis de los socialismos, la crisis del marxismo. Me parece que es un momento altamente productivo, digamos, para pensar, digamos, estas derivas, digamos, y estas reconceptualizaciones intelectuales. Y creo que todo eso, digamos, como bien decía Ariana, se ve, se puede, digamos, palpar en estas reconfiguraciones que se dan no solamente por eso en ese nivel, digamos, de la disputa del concepto de democracia, sino en este suelo discursivo que nosotros llamamos el lenguaje, digamos, político de la democracia en esos años. ¿No? Me parece que esta situación, digamos, más general que comienza a darse de debates, ¿no? de la crisis, digamos, del tópico de la revolución, que no tiene que ver solamente con un reemplazo, digamos, de concepto, de palabra, ¿no? A lo Lechner, de la revolución a la democracia, sino que tiene que ver con la construcción de un nuevo andamiaje discursivo que posibilita, digamos, la construcción de esos discursos. Entonces ahí me parece que hay una particularidad y una diferencia con otros momentos de la historia argentina. Y también, y relacionándolo con lo que vos preguntabas, Adriana, también me parece que hay una crisis, digamos, en esos años y un replanteamiento con respecto al rol del intelectual, ¿no? Vos decías, bueno, ¿cuál es ese rol del intelectual? Bueno, también en estos años hay un rol del intelectual que está siendo cuestionado, ¿no? El famoso modelo del intelectual comprometido, y este pasaje a un intelectual crítico, pero que es un intelectual crítico que después va a tener otro tipo de vinculación con la política, es decir, no es un intelectual crítico apolítico que vuelve a su torre de marfil a elaborar, digamos, teorías objetivas sin ningún tipo de vinculación, pero ya no es el intelectual que aboga por tomar las armas, digamos, ¿no? Entonces, en este momento también esta discusión, digamos, en torno a esta figura del intelectual. Bueno, esto era lo que quería agregar de acá. No sé, Ari, y después seguimos. Ahí me voy a saltear quizás un poco la pregunta en torno a la aporía, porque no... En relación al señalamiento que hacías entre Pocock y Rosanvallón, simplemente, Adrián, porque por ahí te devuelvo una pregunta a ver si entendí bien. Vos estarías advirtiendo que la noción de aporía en Rosanvallón, o tal como la entiende o la trabaja Rosanvallón, corre riesgo de esencializar la propia noción de aporía, de que la aporía se convierta en una nueva esencia y que por lo tanto la dimensión contingentista o antiesencialista, que sí estarían más presentes en la postura, por supuesto, de las teorías postfundacionales o de Pocock, sí estaría advirtiendo, ¿entiendo bien o no? Digamos. No sé si querés ahora o después. Porque temo no poder responderte porque quizás no... Muy breve. No ese es el problema, no es, porque eso ya sería hablar de una crítica a Rosanvallón, me parece que va por otro lado. Lo que quiero señalar es que el problema de Rosanvallón no es la contingencia. Esto no significa que sea un esencialista, creo que no, pero es otra discusión. Lo que le interesa a Rosanvallón es, uno lo puede ver así, si al postfundación, a la contingencia remite al problema de la acción y de la agencia, para Rosanvallón el problema es de las estructuras de la modernidad política. Es decir, aquello que se repite, y justamente se repite porque hay un concepto atravesado por una aporía, gente que lo intenta realizar sin darse cuenta que su realización es imposible. Por lo tanto, puede contar una historia de la representación política, por ejemplo, no como
contingente, sino como que la modernidad está atravesada por un problema estructural. Ujú. Entonces, es otro el problema teórico de Rosanvallón. Ujú. Luego, si eso lo lleva a un nuevo esencialismo, no lo No, creo. está bien, está bien, No, está no bien. lo creo, Está pero bien, no, no, está bien, ahora entiendo un ¿entendió poco ahora? mejor, pero quizás ahí lo que se me ocurre es, simplemente como pensando en voz alta, que eso no sería, digamos, ni contradictorio, ni imposible de ser articulado o combinado con una dimensión contingentista de la política, digamos. Más bien me parece que por ahí la posibilidad de pensar esas dos dimensiones, la dimensión de la contingencia, más pensada en términos de la temporalidad, me gustaría pensarlo más que de los actores, con la dimensión aporética de los conceptos, quizás, digo, no Por resulte un un... ejemplo, donde se nota mucho cierta incomunicabilidad entre esos dos paradigmas. En pensar la democracia como significante vacío, a la Laclau, y a la Ujú, Rosanvallón, que es una aporía. El concepto no está ujú. vacío, tiene un contenido aporético. Laclau Ah, dice no, significante vacío, y la disputa es por darle una significación porque no la tiene. Para Rosanvallón no es que no tenga significación, tiene una aporía. Entonces ahí entiendo no, que ahí se uno lo que pueden puede combinar. pensar... Lo que me genera dudas es cómo combinar esos dos paradigmas. Ujú. No, ahí lo que se me ocurre pensar es que el contenido de esa aporía no es lo que no está fijado de antemano, ¿no? Y lo que se define, si se quiere, contextualmente. Un poco en el sentido en el que Marchard nos propone pensar el posfundacionalismo, que no implica pensar que no existe esencia ni fundamento, sino que ese fundamento es contingente. Bueno, pensar de la misma manera a la cuestión de la aporía, ¿no? Es decir, no pensar la aporía no como llenada de un contenido particular, sino pensar la aporía justamente como una tensión que no Bueno, se resuelve, puede y que ser, el pero contenido de esa aporía es lo que se define y se reconfigura histórica y ya no sería contextualmente. Rosanvallón. Porque, por ejemplo, Bueno, para poner el ejemplo del concepto de representación, dice, ¿cuál es la aporía entre un pueblo ficcional, representativo, y un pueblo como realidad sociológica? La aporía varía con las épocas. De hecho, él ve cómo una sociedad, en este caso la francesa, trabaja para solventar esa aporía, pero nunca llega a la solución porque hay el hecho de la soberanía popular. O sea, por un lado, pueblo representación, por otro lado, pueblo sociológico. Entonces, no es que cambie para Rosanvallón, digo, no es que ujú, pueda cambiar la aporía. La aporía es lo que le da sentido al devenir histórico en Rosanvallón. ujú. Eh, No, nada, estaba pensando también un poco para responderte esto en función de cómo nosotros la pensamos para nuestro trabajo, ¿no? Cómo, si se quiere, operacionalizamos esa categoría o la recuperamos para nuestro trabajo en particular. Está bien. Eh, y bueno, digo, para seguir con esta cuestión de la aporía, vos nos preguntabas, bueno, ¿cuáles son esas aporías? ¿Cómo las trabajamos? Se me ocurre, digamos, decir algo muy cortito en relación a la cuestión del pacto, digamos, que fue una de las formas en las que trabajamos esta idea en el libro. Eh, en la Argentina, para que el pacto democrático adquiriera realidad, al menos el pacto democrático que en su momento proponía el presidente Raúl Alfonsín, el primer presidente electo después de la dictadura, hacía falta que los sujetos sociales lo asumieran como consecuencia, asumieran también la necesidad de proyectarse más. Entonces, el pacto se convertía en una cuestión ética, digamos,
nosotros trabajamos esta idea del pacto a partir de cómo Juan Carlos Portantiero recupera de reglas constitutivas y reglas. El micrófono se te cerró. Todo lo dice. que dije no se entendió. Hasta Perdón. reglas constitutivas. No, digo, que lo trabajamos recuperando el trabajo de Portantiero, donde recupera la relación entre reglas constitutivas y reglas normativas, y tratamos de pensar ahí cómo se produce esa relación de tensión entre un pacto que se da por sentado, pero al mismo tiempo tiene que ser, se da por sentado y tiene que ser asumido por los propios sujetos de la política, a la vez que tiene que ser un pacto entre los sujetos políticos que modifican, ¿no?, las reglas de convivencia democrática. Es en esa tensión entre reglas que prevalecen y reglas que se tienen que construir para regular la propia conducta política, que nosotros advertimos ahí una forma en la que la aporía aparece en la figura del pacto, en el caso de la polémica entre el pacto y el proyecto para pensar la democracia, ¿no? Digo, como para decir algo en relación a cómo trabajamos esa idea. No sé, Martina, si vos tenés algo más para decir en relación a esto. Si me queda un poco lo No, y de un la... poco en la Dale, misma dale. línea, por ahí esta cuestión entre el populismo, la democracia y el socialismo tiene que ver con esta tensión entre lo uno y lo múltiple, digamos, bueno, cómo juega ahí la soberanía popular, ¿no? Un poco esa discusión y esa operación de reducción a la unidad, y bueno, las críticas que va a suscitar esa operación. Eso cortito. Y después, no sé, Ari, ¿qué ibas a decir? Te muevo solamente cortito con la cuestión de la comparación. Dale. No, que está bueno esto que decís, Adrián, bueno, la mayoría de los comentarios, ¿no? Pero esto justamente como para pensar, porque efectivamente creo que a nosotros también nos dio la sensación que cuando uno critica cierta perspectiva, fundamentalmente de la ciencia política, tiende a abandonar la comparación como una herramienta válida, y me parece que sigue siendo necesario, digamos, reponer la necesidad de relacionar, ¿no? Esto de querer conectar, de volver a relacionar, nos trae de vuelta la cuestión de la comparación, una cuestión muy criticada, porque efectivamente la mayoría de las comparaciones lo que suponen es algo, digamos, alguna idea común a priori, que es aquello que se va a ir a buscar en esos casos específicos. Entonces un poco la idea de volver, digamos, pero desde otro lugar a la comparación, tenía que ver con ver de qué forma, digamos, a partir de esos debates y de esas ideas, digamos, en relación, se iban construyendo ciertas circulaciones, las relaciones, y no ya construyendo como un a priori, como un tópico que sea necesario comparar, ¿no? Sino de qué forma, quizás a partir de la circulación de ciertos intelectuales, de ciertas ideas, de cómo aparecían referidos ciertos debates en algunas publicaciones o en otras, logramos, digamos, o intentamos por lo menos empezar a mapear esta forma en la cual recurrentemente algunas cuestiones aparecían, ¿no? Y lo primero que notábamos era que aparecían quizás ciertos temas, ciertos tópicos, ¿no? Y lo que nos preguntábamos era si esa recurrencia de nombres, de temas, de palabras, daba cuenta efectivamente de un suelo compartido que hacía posible la emergencia de estos conceptos o no. O estábamos, digamos, aparecía una recurrencia de palabras, pero nos estamos refiriendo a cosas totalmente distintas, ¿no? Y entonces ahí hacer jugar un poco esa comparación, pero no buscando como un a priori, digamos, si efectivamente esas situaciones se estaban dando de la misma forma en un lugar o en otro, ¿no? Sino a qué se remitía quizás esos usos o no compartidos de ciertos conceptos. No sé si se entendió lo que quise decir, perdón, ya a la hora conspiré en mi contra. No, me parece sumamente interesante eso que dice Martina, porque me parece que eso último que acaba de hacer notar se nos apareció muy evidente en el trabajo que me parece que hicimos sobre el tema del pacto, ¿no? Como el pacto, y ahí me excuso en si es un concepto o es una metáfora, porque la verdad que a ese nivel de especificidad... en realidad solemos hablar de la metáfora contractualista, digamos, recuperando una idea de Nora Robotnikov también, ¿no?
como la metáfora contractualista vuelve, digamos, a los debates de la transición a la democracia, pero la figura del pacto para pensar un pacto de tipo más entre cúpulas, ¿no? Entre élites políticas, en el caso chileno, un pacto que nosotros nombramos en nuestro trabajo como un pacto normativo, pero que también incluye una dimensión ética, en el sentido del que yo decía recién, el pacto al que convocaba Alfonsín en Argentina, y al mismo tiempo el pacto que se daba por supuesto que iba a suceder, porque apelaba, digamos, a una dimensión intersubjetiva y una dimensión ético y moral del compromiso, apelando al compromiso de los sujetos para con la democracia, que tenía todo un trasfondo por detrás, que era la necesidad de reconstruir una cultura política profundamente erosionada, esencialmente antagonizada en Argentina, fundamentalmente entre radicalismo y peronismo, digamos. Todo el debate, digamos, sobre la recomposición de la cultura política en Argentina hace sentido a que la metáfora del pacto, en este contexto en particular, tenga esa impronta tan especial vinculada a cómo aparece la figura del pacto vinculado a un pacto social en la transición brasilera. Ahí eso es indicio de otra discusión que supone recuperar una concepción de la democracia que ya no solo piensa en términos de cambios de régimen político o pacto entre cúpulas políticas, sino además que piense la dimensión del desarrollo, ¿no? Entonces digo, son índices, es un mismo concepto que da cuenta de distintas problemáticas, que son índices que dan cuenta de distintas problemáticas que hacen a la cuestión de la democracia en este contexto transicional. Nada, nos parecía que ese mapeo, un poco recuperando lo que decía Martina, no se propone hacer una comparación en términos de modelos o de tipos ideales, o que una comparación que se proponga establecer, bueno, qué transición fue más exitosa, digamos, o más promisoria, sino más bien de particularidades y al mismo tiempo cuestiones que se repiten en esta clave, ¿no? No sé qué me queda, qué nos queda. Bueno, yo creo que nada más, si quedara algo más por ahí en una segunda ronda. Sí, yo creo que podemos dar paso a otros comentarios, otras preguntas, y en la dinámica seguramente tendremos oportunidad de retomar algunos de los planteamientos introducidos por Adrián y en la réplica de Martina y de Ariane. Así que, bueno, las rondas de preguntas las dirige, las coordina Gabriel, así que le cedo, Gabriel, el turno para que, por favor, otorgues los turnos. Perfecto, profesor Eimer, muchas gracias. Muchas gracias a las ponentes y al comentarista por, digamos, abrir la discusión sobre estas temáticas. La primera ronda de preguntas constaría de 3-4 intervenciones. Comentaba en el chat de la sesión que quien quisiera tomar la palabra la puede pedir por este medio o levantando la mano como el botón de la plataforma lo permite. La primera persona que tendría la palabra sería el profesor Carlos Marichal. Profesor, adelante, lo escuchamos. Gracias, Gabriel. Bueno, felicitaciones por el flamante libro, La transición democrática como contexto intelectual, debate políticos en la Argentina de los años 80. Al parecer, en el libro se estudian los debates en las revistas críticas de fines de los 70s y los 80s. Ahora, claro, yo al leer el texto no encontré lo que dicen en el libro.
es una discusión general. Y por lo tanto necesitaríamos ver el libro para ver concretamente en qué temas, qué conceptos se centran ustedes. Y lo último que hablaron me pareció lo más interesante, lo del pacto. Porque, miren, yo encuentro problemas con este tema de la transición en términos abstractos. Pacto es más fácil para mí entenderlo. Yo no soy científico político, trabajo en historia, he trabajado en historia política, pero no estoy en las discusiones actuales de la teoría política. Y entonces trato de entender algunos de los problemas conceptuales que plantea. En términos de transición, bueno, antes de eso, los debates que ustedes plantean en el libro ¿se veían reflejados en otro ámbito aparte de las revistas? Por ejemplo, en la prensa periódica. Seguimos con preguntas. El concepto mismo de transición se usaba mucho a nivel periodístico, popular, político, etcétera, o es un concepto más bien propio de la discusión académica de algunos intelectuales en ciertas revistas. En términos generales, ¿no sería retorno a la democracia el concepto más difundido a nivel popular? Me pregunto hasta qué punto este concepto de transición adquiere la importancia que tiene en algunos otros países. Yo no sé, pero me parece que la transición es una... Espera, esto estaba anotando aquí, pero se me va. Puede afirmarse que la transición es más bien un término de los académicos y algunos especialistas e intelectuales o ideólogos políticos. ¿Tuvo algún impacto la reflexión sobre la transición en la política, o es más bien en ciertos conceptos como el pacto? Eso me pareció bien interesante, porque el pacto yo lo veo como una posibilidad de comparación, ¿no? Bueno, esa es pregunta. Luego otra pregunta con respecto a comparaciones. ¿Hasta qué punto las transiciones tienen mucho en común o no? Ustedes no lo han planteado aquí en forma específica, han dicho en general, y lo último que mencionaron sobre Chile y Brasil me pareció que iba en una dirección muy sugerente sobre el pacto político, el pacto social, el énfasis que se da en un caso, en otro, ¿no? A nivel general, todas las transiciones son una forma de salir de regímenes dictatoriales para volver a un régimen, en principio, representativo, electoral, no sé si llamarlo enteramente democrático, pero el hecho es de que cada dictadura y su historia era diferente, y por lo tanto las opciones de superar las dictaduras eran muy diferentes. Y yo creo que entonces solo tratarlo en términos generales, conceptuales, tiene problemas. Luego, últimas preguntas. Por ejemplo, ¿hubo un trasvase del debate sobre la transición democrática en España, en el caso argentino? En la literatura de ciencia política, cuando se lee en general transición, lo que más sale es lo de España, ¿no? Pero ¿se habló de eso en Argentina? Pareciera que no mucho, y pareciera que los planteamientos eran diferentes. Aunque, por lo que dijeron al final, lo del pacto sí es muy parecido. O sea, yo veo que en el caso del pacto de Moncloa y los pactos que quiere hacer Alfonsín, etcétera, hay muchas posibilidades de comparar. Pero no me da la impresión de que los intelectuales argentinos estaban pensando en absoluto en el tema español. Si bien ahí tanto los
científicos políticos españoles, los norteamericanos que trabajaban el tema, insistían en transición. Finalmente, me pregunto si hubo alguna conciencia en las revistas que ustedes estudian sobre los debates sobre la transición democrática en Europa del Este en los años 80, que es la misma época. Yo estaba muy consciente, yo daba clases en la UAM, Iztapalapa, y mi colega Jan Patula era el único experto en temas de Europa del Este, había venido de Perú, de Polonia, y escribió libros y habría discusiones sobre el tema, y se hacía ver que la transición en el caso de los países de Europa del Este era un gran tema. Cómo salir de ese régimen y pasar a un régimen más, entre comillas, democrático, ¿no? Y había muchas experiencias europeas que indicaban que era interesante entender ese problema, ¿no? Claro, con un régimen diferente, pero básicamente dictatorial. A mí me sorprende un poco que no haya más comentario aquí sobre ese tema, de la transición de la dictadura a la democracia, ¿no? O sea, hay un problema serio en moverse de una dictadura a una democracia. ¿Qué implica eso? ¿Se discute el tema de la dictadura o se evita en las revistas que ustedes estudian? Bueno, comentarios muy al vapor, pero en fin. Perfecto, profesor Carlos, muchas gracias. No sé si quisiera, profesor Aymer, adelante. Perfecto. Gracias, Gabriel. Bueno, felicitaciones a Martina y a Ariana por el texto. Yo me pongo en la misma tesitura de Carlos. Soy historiador, con algunos acercamientos a la historia política, pero digamos estos intercambios que ustedes establecen metodológicamente entre la ciencia política, la historia política, la nueva historia política, la nueva historia intelectual, me parecen muy interesantes, ¿no? Y luego hacia la parte final esta propuesta o búsqueda de una historia global, de una historia conectada, ¿no? Eso me llama mucho la atención y volveré sobre ello un poquito más adelante. Me llama la atención, por ejemplo, que se ha dicho que los procesos de transición en América Latina renovaron, por ejemplo, los estudios en historia política y plantearon la necesidad de una nueva historia política alejada de historias patrias del problema del Estado, en lo cual se condensaba esa vieja historia tradicional, ¿no? Y entonces autoras, historiadoras como Hilda Sábato, con una visión histórica, historiográfica, dentro de ese marco contextual de las transiciones, empezó a reflexionar sobre problemas fundamentales de la construcción de los estados nacionales en América Latina desde una perspectiva de la política y de lo político. Y entonces allí, por ejemplo, salió o están muy latentes asuntos como los del ciudadano y los de la ciudadanía, ¿no? Y no sé si en esta búsqueda que ustedes plantean al final del texto de buscar un lenguaje común dentro de las transiciones hacia la democracia en América Latina, esto del ciudadano, de la ciudadanía, ofrezca posibilidades para ir avanzando en esos problemas, digamos, comunes, en esos lenguajes comunes. También me llamó la atención el hecho de que en estos intercambios, en estos préstamos,
metodológicos de unas ciencias con otras, la historia intelectual, la nueva historia intelectual, pues de alguna manera con Pocock, con Quentin Skinner, con Rosan Ballon, pues pusiera a pensar a los politólogos también a través de, incluso con Cossel, la historia conceptual, ¿no? Entonces allí hay unos préstamos, intercambios, una mirada multidisciplinar, interdisciplinar muy interesante. Eso también me gusta en su propuesta. Pero volviendo a esos lenguajes comunes en las transiciones sudamericanas o de América Latina, quisiera preguntarles también si estas cuestiones en torno a la política de la memoria, de las desapariciones, de la apertura de archivos militares, de los militares, de archivos que hasta muy recientemente estaban cerrados. Pues hay, si ustedes se han planteado, digamos, el problema de las políticas de la memoria en función de estas transiciones. Esas serían mis interrogantes. Muchas gracias, profesor Aymer. Podríamos tener chance de una última intervención en esta primera ronda, si el público lo desea. Víctor y Alejandra, cerraríamos esta primera ronda de preguntas, ¿vale? Adelante, Víctor, te escuchamos. Muchas gracias, muchísimas gracias y muchas felicidades a Ariana y a Martina. Me pareció súper interesante la exposición y también los comentarios de Adrián. Quisiera hacer dos preguntas muy puntuales, ojalá estén en el radio de lo que están trabajando. Una era, quería saber cómo piensan ustedes, si está en el libro, la relación entre cambio histórico y cambio conceptual. Es decir, si esa interrelación que se da entre las grandes transformaciones históricas, económicas, políticas, ¿consideran ustedes que propulsaron la transformación del lenguaje, un nuevo lenguaje normativo para pensar la política? El lenguaje sería como una variable dependiente de esos grandes cambios históricos, o si quizás al revés, hay procesos intelectuales, grupos intelectuales, redes, fundaciones que están empujando unos nuevos idiomas para pensar de otra manera lo que antes llamábamos pactos o llamábamos acuerdos. Esa relación siempre me pareció muy interesante y quería saber cómo la pensaban ustedes. Y una segunda pregunta está en relación con la mención que hicieron, también lo comentó Adrián, de la socialdemocracia, el impulso que tendría la socialdemocracia como una eventual manera, como un nuevo lenguaje, concretamente en la izquierda, para pensar estos cambios. Mi pregunta desde la ignorancia, estoy hablando desde México, es si en el caso de Argentina, ustedes evalúan un equilibrio trágico entre esta nueva socialdemocracia y el neoliberalismo, o más bien una socialdemocracia que más allá de su fuerza idiomática habría sido desplazada o debilitada por los cambios reales del neoliberalismo como pasó en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por tus preguntas. Alejandra, y contigo cerraríamos la primera ronda de intervenciones para que las ponentes nos puedan contestar. Adelante, Alejandra. Sí, buenas noches. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlas. Yo tampoco leí el libro, lo encargué y tarda la Universidad General Sarmiento en enviarlo. Había escuchado intervenciones de ustedes y leído algunos trabajos, pero me parece, como historiadora argentina, súper productivo que desde la nueva historia intelectual se ocupe de este momento histórico, ¿no? O sea, comúnmente los trabajos en torno a las nuevas perspectivas, muchas de las cuales ustedes toman, están asentados en el siglo XIX, y como todos saben, en el caso de Elías Palti no avanzó, sino que estamos yendo al siglo XVII con
con estos temas. Por eso me parece súper interesante y tiene un gran valor este tipo de trabajo. Pero en este caso también mi intervención va a tener que ver con una cuestión de historiadora, como las anteriores, ¿no? O sea, aquí falta, no leí el libro, o sea, lo tengo que decir, o sea, una cuestión que tiene que ver con el proceso histórico. Hace un rato Adrián mencionaba que la cuestión de la democracia transita el siglo XX argentino. Yo no estoy tan segura de eso. Si la manera de pensar la democracia o usar el concepto de democracia es similar, yo creo que hay ahí un corte importante. Por eso mi pregunta concreta va con respecto al tema de la temporalidad, ¿sí? Ustedes acá están tomando, lo anuncian en el trabajo, dos revistas que están en dos tiempos históricos distintos, ¿no? Y ahí es donde aparece la contingencia. Una cosa es el planteo desde el exilio, o sea, previo, ¿sí?, a las elecciones o a la campaña electoral del 82, de cómo pensar esos problemas, ¿sí? Estoy hablando de la revista Controversia, y muy distinto es lo que ocurre después del 83, ¿sí? Entonces, la pregunta concreta es, ese lenguaje de la política, o ese uso del concepto de democracia, o sea, recuerden, o sea, yo viví esa época, o sea, doy cuenta de mi edad, ¿no? O sea, de ciudades empapeladas con la consigna democracia o dictadura, ¿sí? Abriendo un poco ese corpus, y eso, ahí hay diferencias, o ustedes encontraron una continuidad en el lenguaje, ¿sí? En el lenguaje político utilizado en esas revistas. Gracias. Gracias, Alejandra, por tu pregunta, y le cederemos la palabra a Martina y Ariana para escuchar sus respuestas. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por los comentarios. No sé, Martu, si vos querés recuperar algo. A ver. Capaz yo puedo empezar de atrás para adelante, porque empiezo con lo de Alejandra, y después voy volviendo, y me disculparán si me salteo algo. Bueno, gracias Alejandra por el elogio al trabajo. Para nosotros fue un desafío pensar en clave de nueva historia intelectual, un contexto más contemporáneo, si se quiere, porque implicaba también trabajar con un recorte temporal muy distinto al que tradicionalmente trabaja la historia intelectual, y sobre todo la historia conceptual. Así que, bueno, fue un desafío, fue objeto de distintos debates entre nosotras, con el propio Elías también, ¿no? Así que, bueno, gracias. Respecto a lo que señalabas de la temporalidad, bueno, es un poco esto lo que nosotros quisiéramos permitirnos poner en cuestión, digamos, que sea esa, digamos, cuando nosotros decimos que una de las cuestiones que queremos discutirle o con la que nos queremos distanciar de los planteos politológicos tradicionales que piensan a la transición en términos de cambio de régimen, ¿no? En donde la idea del cambio está pensado en esta clave de la temporalidad, digamos, lo que estamos diciendo es que queremos pensar a la transición como un clima de ideas que comienza antes y que se continúa después de esa instancia meramente formal, si se quiere, que es la sustanciación de las elecciones, meramente formal, pero con eso no le estoy quitando importancia, por supuesto, ni peso, se imaginarán, a la celebración de las elecciones en el año 1983. Lo que estamos queriendo decir es que justamente como clima de debate de ideas, que esto tampoco es una idea nuestra, digamos, es algo que aparece incluso en el libro de Cecilia Lesgard, sobre la construcción de los usos a la transición a la democracia, en donde ella reconstruye justamente cómo se construye esta idea de la transición, y que señala fundamentalmente esto, ¿no? Que la particularidad de la construcción de esa concepción de la transición es que comienza como concepto
antes de de las elecciones propiamente dichas, ¿no? Entonces, bueno, un poco disputando esta idea de la temporalidad, es que nos interesaba pensar de un modo distinto, que efectivamente estas dos revistas sean como reflejo de dos momentos tan distintos. Justamente, que en controversia hayan aparecido discusiones y debates, no solamente las que nosotros recuperamos a modo de ejemplos en nuestro trabajo, que fue concretamente la polémica entre populismo, socialismo y democracia, sino todo el debate en torno a la violencia política, los derechos humanos, ahí está todo, digamos, los artículos de Schmuckler, digamos, vinculado a la problemática de los derechos humanos, a la discusión, y con esto también quizás contesto un poco a lo de Eimer sobre los debates a las dictaduras, efectivamente, el debate en torno a la dictadura, que se engarza mucho con esta revisión y esta un poco, sí, esta revisión en torno a la cuestión de la derrota, aparecen, vuelvo a decirlo, en controversia, y se retoman luego ya con el regreso de muchos de estos intelectuales que formaban parte de controversia, que cuando regresan a Argentina, algunos de ellos se incorporan al proyecto de la ciudad futura, otros empiezan forman parte del famoso grupo Esmeralda, que fue el grupo de intelectuales que rodeó, digamos, al entonces presidente Raúl Alfonsín. Entonces, no estoy diciendo con esto tampoco que lo veamos como una continuidad, pero claramente no vemos que haya ahí una ruptura tan taxativa entre dos temporalidades distintas, me parece, ¿no? Nos interesaba pensarlo más en esta clave de clima de ideas, y de ideas y de discusiones que surgen muchas veces afuera del país y que se retoman y se recuperan luego con la vuelta de muchos de ellos en Argentina. También hay algo chiquitito, Alejandra, que me parece que tiene que ver con lo que preguntabas, es que sí encontramos una misma forma, si querés, de argumentar, muy compartida si queremos, en los años 70, o sea, fines de los 70, principios de los 80 y después avanzado en los 80, digamos. Hay una tensión ahí entre una defensa, si queremos, de un nuevo discurso consensual, pluralista, democrático, pero después un tipo de argumentación mucho más cercana a una tradición, si querés, binaria, dicotómica, propia del discurso revolucionario, ¿no? Y eso se ve compartido en este periodo. Entonces hay ciertas cosas en la forma de argumentar que sí nos parecieron y nos permitieron a nosotras por ahí estirar ese periodo que muchas veces se tiende a fijar en, depende de dónde esté el corte, digamos 80, 82, 83, hasta el 86, 87, 88 o 89, ¿no? Entonces nosotros lo quisimos pensar de otra forma, pero porque, bueno, este tipo de discursos que veíamos habilitaban, ¿no?, repensar esos cortes tradicionales. Y ahí también, digamos, con respecto a esta cuestión de los derechos humanos, aparece, digamos, fuertemente tematizado este nuevo sujeto, no el ciudadano, ¿no? Esto que preguntaba Eimer. Había que pensarlo, todavía eso no lo hicimos, si esa categoría puede ser pensada como un tópico, digamos, fundante de este nuevo lenguaje que se da en los 80. Es algo que todavía no nos metimos mucho. Creo que el profesor Marichal se tuvo que ir, ¿no? Lo único que quería por ahí decir con eso es que efectivamente sí se usaba el tópico de la transición en los discursos de la época, o sea, si bien tenía esta impronta propia de las ciencias sociales y de académicos e intelectuales, estaba muy presente en el discurso de esos años, y la idea del retorno a la democracia, por lo menos en el caso argentino, generaba toda una serie de controversias, si queremos, porque a qué tipo de democracia se retornaba, ¿no? Entonces ahí la cuestión del tópico del retorno a la democracia generaba más divisiones dentro del campo político-intelectual que la idea de la transición, porque la idea de la transición lo que oponía era al bando democrático, en el cual todas las fuerzas progresistas más o menos estaban encolumnadas frente a una dictadura, mientras que la idea del retorno a la democracia suponía alguna democracia deseable a la cual se intentaría volver, ¿no? Entonces me parece que por eso la idea de la transición caló tan profundo en el discurso y en los debates, ¿no? Debates que no solamente pudimos ver en estas revistas, sino que también estaban en la prensa periódica y en varios otros espacios.
Perdón, Ari, que me metí, te saqué ahí la palabra. Ay, con respecto a lo que preguntabas, Víctor, cambio histórico, cambio conceptual, bueno, un poco esa es una discusión que en estos cruces que queremos hacer, que por ahí a veces pueden parecer un poco forzados, pero tienen que ver justamente con no priorizar o no ponderar una única directriz, digamos, en el cambio. O sea, no es que creemos que sean los sucesos del campo histórico social los que permiten o posibilitan los cambios en los lenguajes, en los conceptos, pero tampoco creemos que los conceptos están completamente escindidos de esas realidades sobre las cuales, bueno, nada, esta idea medio de Koselleck sobre comprender a los conceptos como índices y como factores, ¿no? Más allá de que en el propio Koselleck esta idea del cambio histórico y del cambio conceptual también se presentan en tensión, ¿no? Nosotros no pudimos ofrecer una respuesta a esto, pero sí marcar un poco cómo se da ese juego entre de qué forma ciertos conceptos acusan, digamos, ciertas transformaciones y las toman, digamos, como insumos para ese debate conceptual, pero también cómo esos debates conceptuales se van sedimentando y van generando nuevas prácticas y nuevas conceptualizaciones de lo político. Con respecto a la idea de la socialdemocracia, es algo que recién, digamos, la socialdemocracia entendida como la socialdemocracia europea, ¿no? Es algo que recién estoy como empezando a mapear y a trabajar. Me da más la sensación que en el caso, si queremos, de algunos países, sobre todo de América Central, y quizás en eso tu experiencia, digamos, con el conocimiento de México tenga que ver, ahí la socialdemocracia está bastante más en tensión con las ideas neoliberales. Y me parece que eso quizás no se ve tanto en el Cono Sur, por lo menos en estos años 80, ¿no? Después en la década del 90, bueno, ya va a ser otra la historia, pero bueno, es algo en lo que recién estoy incursionando. Ahí me permito agregar una cosita muy chiquita respecto a esta cuestión de la socialdemocracia, como también, no solo como tradición, sino también como concepto, es utilizado en la transición democrática argentina, muchas veces, por ejemplo, y esto es algo que Martina lo trabajó muy bien con el sector de lo que se conoce como la izquierda peronista o el ala progresista del peronismo, como modo, con un uso peyorativo en torno a las críticas a la gestión del propio presidente Alfonsín, ¿no? Y también en las disputas intelectuales que se suscitan entre aquellos intelectuales que fueron, digamos, más cercanos al entonces presidente Alfonsín, tildados como de socialdemócratas, ¿no? Como en un tono más bien acusatorio. Aquellos que habían sido revolucionarios en los 70, digamos, y ahora se convirtieron en socialdemócratas, desde una perspectiva un tanto peyorativa, digamos, para mostrar de alguna manera, o para insinuar cómo aquellas banderas que habían defendido en los años 70, digamos, y en los momentos de su formación intelectual más plena, habían sido de alguna manera abandonadas en pos de una democracia liberal, pluralista, de la cual se lo acusaba, ¿no?, el entonces presidente Alfonsín. Entonces me parece que ahí también aparece algo interesante pero no sé si en el sentido en el que vos lo estás pensando, como sucedió en el caso mexicano. No me animaría a decir que a tanto, digamos, al menos en este periodo, ¿no?, o en este contexto que nosotros trabajamos. Me tengo que retirar porque no alcancé a llegar a mi casa, me conecté en la oficina y cierran las instalaciones y no creo que sea muy lindo quedarme a dormir acá. Gracias, así que Adrián. muchísimas gracias por la invitación, por la exposición de Martina y Ariana, y bueno, estamos al pendientes. Gracias, Adrián. Hasta luego, mucho gusto, chao. Bueno, tendríamos chance de 1 o 2 intervenciones más. La idea era cerrar con unas palabras de Adrián, pero bueno, desafortunadamente tuvo que dejarnos. No sé si dentro del público quisiera alguien tomar la palabra, intervenir, replicar, comentar, ampliar. En ese orden yo me voy a tomar la licencia de preguntar una cuestión de orden metodológico.
a propósito del título de la ponencia que nos compartieron Martina y Ariana, y tiene que ver con la manera como trabajan las revistas específicamente, ¿cierto? Digamos, hay toda una apuesta teórica en la que creo que se ha abundado suficientemente y ha sido muy, muy enriquecedor, pero a título personal sí me genera la inquietud de cómo, por ejemplo, toda la apuesta del postfundacionalismo y de los lenguajes políticos se aterriza metodológicamente en un universo documental. Y lo digo también porque, como lo señalaba el profesor Marichal, y ustedes también lo mencionaron, estas discusiones, todos estos debates, pues tienen un universo de fuentes mucho más amplio, y sobre todo por la época, ¿no? Estamos hablando pues de la prensa diaria, de las editoriales, de la posibilidad de consultar una fuente oral, de los trabajos académicos, digamos, que se producen en el contexto, digamos, de los años 80, y del mundo audiovisual, digamos, de los debates que pudieron haberse presentado en televisión, radio. Y si este tipo, digamos, de fuentes pudiese o ha sido abordado o si lo han contemplado para enriquecer o ir haciendo crecer el proyecto pues, académico y historiográfico que nos han compartido. Esa sería como una inquietud muy particular. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra. Bienvenido, bienvenida. Si no, creo que podríamos cerrar con su intervención y haríamos un par de anuncios antes del cierre y obviamente agradeciéndoles su resistencia a esta hora, después de casi dos horas de jornada. Entonces, adelante, Ariana y Martina. Bueno, es sumamente pertinente tu pregunta, Gabriel, porque bueno, es un poco el desafío que se nos presenta, un poco lo que yo señalaba en la exposición, que se nos presenta para nuestro trabajo a mediano y a largo plazo, es decir, cómo incorporar otros géneros discursivos para el abordaje de las disputas político-intelectuales, que es con lo que a nosotros nos interesa trabajar, además de las revistas, que es como el corpus privilegiado con el que nosotros hemos venido trabajando, sin que esto implique, por supuesto, desestimarlas, por varios motivos. Primero, porque nosotros, digamos, como todo recorte, digamos, implica siempre opciones y dejar algo afuera. Y las revistas con las que hemos trabajado ya de por sí mismas no agotan el universo de las revistas que circularon en la Argentina en este contexto, y mucho más si nuestra apuesta es extendernos, digamos, a un trabajo más en perspectiva, no sé si latinoamericana, porque a veces nos parece que nos queda grande. Todo el tiempo con Martina estamos diciendo, ¿de verdad, de verdad está bien que digamos América Latina? O empezamos un poquito, digamos, o nos bajamos un poquito y decimos el cono sur, ¿no? Pero bueno, todos esos son debates y discusiones que tenemos en nuestro trabajo todo el tiempo, porque implican decisiones que tenemos que tomar, claramente. Entonces, lo que digo es, han quedado afuera de este corpus de trabajo otras revistas, en mi caso particular, también para pensar la metáfora del pacto. En alguna que otra oportunidad he tenido la posibilidad de trabajar con la revista Crítica y Utopía, digo, solo para mencionar algunas, pero de muchas otras que han quedado afuera. Así que efectivamente es un desafío la incorporación de otros géneros discursivos, pero también sabiendo que en el afán por ampliar, el trabajo no es el mismo el trabajo que uno hace cuando reconstruye polémicas o cuando reconstruye querellas, que el trabajo que uno puede hacer, no sé, trabajando con notas de opinión o columnas de opinión de medios de comunicación. Me parece que ahí hay otros abordajes metodológicos y otras precauciones que hay que tomar que bueno, que las deberemos considerar en su momento. No creo que sea lo mismo trabajar con historia oral que trabajar con estos debates. O sea, me parece que el recorte en cuanto al corpus va a tener que, y la decisión de por dónde y hacia dónde ampliar,
va a tener que estar debidamente justificada porque bueno, como decimos en Argentina, tampoco se trata de comparar peras con manzanas, ¿no? Y eso puede resultar un tanto problemático, sobre todo a los fines de nuestro objetivo y de nuestro objeto de estudio, ¿no? No sé, Marti, si vos querés... No, yo simplemente por ahí lo que quería agregar tiene que ver con cómo trabajamos o cómo pensamos las revistas. Y también ahí es como que lo hacemos a ver de un modo medio ecléctico, pero que busca combinar, si queremos, como dos miradas o dos perspectivas en general en torno a las revistas, ¿no? Esa aproximación que simplemente las toma como una fuente, ¿no? Y entonces extrae de ahí algún pasaje o alguna cita que le sirva para fundamentar algún tipo de argumento, o también una perspectiva con la cual nosotros combinamos, digamos, esta lectura atenta de sus artículos, que tiene que ver con considerar la revista como un actor, ¿no? Como un actor intelectual en esa época. Entonces ahí el análisis tiene que ver también con esa identidad que se construye al interior de la revista, quiénes son aquellos que escriben en la revista, en qué orden lo hacen, es decir, un montón de cuestiones que no necesariamente nosotras traducimos en la escritura, quizás, digamos, no aparece referenciado esto, pero que sí es muy importante en la forma en la cual nosotras pensamos o estudiamos estas revistas, es decir, hay todo un trabajo ahí de la periodicidad de la revista, quiénes publican, quiénes no publican, qué tipo de publicidades aparecen, qué referencias a otros autores, a otras revistas, en fin, todo ese pequeño mundo, ¿no? que una revista supone y que nosotras tenemos en cuenta justamente para ir marcando, digamos, o para ir mapeando esta red, digamos, de revistas que se va construyendo, que a su vez también es una red de temas, es una red de tópicos, es una red que permite pensar también trayectorias personales e intelectuales, en fin, digamos, como una lectura que no solamente se centra en tomar aquellos artículos en los cuales los editoriales o algunas notas principales tocan ciertos temas, ¿no? Sino como una mirada de la revista en su conjunto. Y también hemos trabajado con entrevistas, pero siempre teniendo en cuenta que las entrevistas nos sirvan quizás para iluminar algo a lo cual no podemos acceder a partir de los textos escritos, ¿no? Pero no porque quizá querramos, digamos, reponer a la entrevista o a la historia oral como un insumo más, o por lo menos no en esta etapa, ¿no? Porque me parece que si bien hay una cuestión muy sumamente rica con respecto a la historia oral, para el tipo de preguntas que nosotras nos hacemos sobre ese periodo, no creo que sea por ahí la mejor, digamos, vía para acceder, ¿no? Porque lo que harían esa reconstrucción de entrevistas sería, bueno, la reflexión que se hace desde el presente sobre esa historia, pero no sería una forma, digamos, de acceder a cuáles fueron aquellos debates fundantes, sino sirven muchas veces para poder ubicar ciertas cuestiones, precisar, pero no, digamos, como una herramienta, no sé, metodológica fundamental. Ok, perfecto. Muchas gracias, Martina. Tenemos una última pregunta en el chat y creo que con eso ya podríamos dar cierre a la sesión. Iván Vázquez pregunta, ¿los movimientos sociales de alguna manera estuvieron anclados en los debates de la transición definidos claramente desde su actuación política? Esa sería la pregunta que nos deja Iván. No sé Bueno, si... a ver, ahí no sé si comprendo bien la pregunta. Claramente, digamos, Argentina tiene una tradición movimentista muy importante, digamos, el gran movimiento de derechos humanos, desde la vertiente de madres, abuelas de Plaza de Mayo, hijos posteriormente, claramente han sido actores políticos sumamente relevantes en nuestra historia política reciente, y claro que han tenido, digamos, una voz y una intervención en el debate público, político, en este contexto que incluso nos ocupa a nosotras en nuestro trabajo. Lo cierto es que claramente nosotras no nos hemos ocupado específicamente de trabajar con esas voces y con esos actores en particular, pero de ningún modo, digamos, nuestro trabajo desestima la impronta y la centralidad que han tenido, por supuesto, en la dinamización del debate político sobre la democracia en la Argentina. Pero efectivamente no ha sido objeto de nuestro análisis, de nuestra mirada. No
no hemos trabajado ni con sus publicaciones, digo, si también por ese lado apuntaba la pregunta, no. Ok, no sé si Martina quisiera mencionar algo al respecto. No, simplemente que después me parece que hay toda una cuestión, digamos, en torno al debate sobre la democracia participativa que recupera varias de las demandas de los movimientos sociales, ¿no? Esto no solamente en Argentina, sino en Chile también se ve de una forma muy fuerte, ¿no? Toda la organización, digamos, movimentista. Pero bueno, nada, eso nomás. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de cerrar la sesión, les quisiéramos hacer un par de anuncios. En el transcurso de la semana tendremos a disposición del público el nuevo portal del Seminario de Historia Intelectual de América Latina y allí podrán encontrar los textos que se han presentado. Hay una sección de biblioteca con todas las grabaciones de las sesiones de la segunda época del seminario. Y entre otras cosas también podrán consultar el boletín que editamos cada mes con novedades de historia intelectual, donde pueden encontrar libros para descargar, dosieres, en fin, una serie de recursos que esperamos sea de su provecho y que lo puedan, digamos, utilizar y ayudarnos obviamente a difundirlo. Y el 25 de abril tendremos nuestra sesión número 80, cuyo título es Fin de siglo, fin de ciclo, las revistas culturales impresas del siglo XX a cargo del doctor Claudio Maiz. Oportunamente estaremos enviando pues, toda la información, poniendo a disposición el texto que tendremos para discutir en esta ocasión y pues nos gustaría mucho que nos acompañen en esta sesión 80 del seminario. Entonces, profesor Aymer, les cedo la palabra para el cierre y agradecerles a todos y a todas su presencia y su participación. Gracias. Gracias, Gabriel, por los anuncios. Quedan todos invitados para ese 25 de abril. Tema hay un reconocido historiador argentino, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a Martina, a Ariana, a Adrián, que ya se fue. Recordamos que el libro de Ariana y de Martina pues está a disposición. Repito el título: La transición democrática como contexto intelectual, debates políticos en la Argentina de los años 80, Universidad Nacional General Sarmiento. Nos decían las autoras que se puede conseguir por ebook, que se puede conseguir. Y estoy viendo si puedo copiar el link. Impreso. Estaría fabuloso, ahí aparece. Ahí va. Ahí está. Muchas va. Gracias, Ariana, por compartirnos. Les soy absolutamente honesta, a mí me gustaría que tuvieran el objeto libro, pero también entiendo que por cuestiones de distancia esta puede ser una opción por supuesto más que valedera sí, para más de uno de ustedes. Muy bien, muchas gracias por compartirnos. Gracias. Y bueno, pues felicitaciones, cerramos entonces la sesión y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias por el espacio. Hasta luego.